Chicos, bienvenidos al segundo día del programa PER. El día de hoy hablaremos acerca de modelos atómicos, un poco sobre enlace y cómo se construye el modelo de Bohr. Entonces, bueno, seguramente alguna vez han pensado en modelos y lo primero que se les viene a la mente son super chicas y super chicos que van por la pasarela. Sin embargo, bueno, eso no es un modelo para la gente de ciencia. Obviamente sí es para la gente de moda y así. Pero para los científicos, un modelo es una estructura mental, física o matemática que permite la comprensión y el entendimiento de algún fenómeno específico, o a lo mejor se puede generalizar. Hay diferentes tipos de modelos. Modelos mentales, simbólicos, físicos. Entre los simbólicos están los matemáticos, o sea, las ecuaciones como tal, y verbales en donde podemos expresar cómo sería una variable con relación a la otra. Modelos físicos, por ejemplo, icónicos, es decir, de dibujos o imágenes, y hasta analogías. No son exactamente la realidad, son una forma de entender el mundo, eso que quede muy claro. Pueden ayudar a predecir en algunos momentos. Por ejemplo, una ecuación matemática ayuda a predecir el resultado. En el caso de química, para comprender el comportamiento de los materiales, por ejemplo, si quiero entender por qué el agua ebulle a cierta cantidad, a cierta temperatura, o por qué podemos pasar de líquido a gas, o cosas por el estilo, utilizaremos modelos atómicos. Me faltó un acento por ahí, pero bueno. ¿Qué modelos ustedes reconocen? Si recuerdan, está el primero de Dalton, luego el de Pasitas, el de Thomson, luego el de Rutherford, que es este de aquí, como si fuera de Jimmy Neutron, está después el de Bohr, y por último, el que, bueno, aparte de Bohr, implicó otras ideas como la de Schrödinger, que es el modelo de nube de electrones o el modelo de mecánica cuántica. Vamos a comenzar. Para que conozcan un poquito, está esta pequeña historia como en inglés. Bueno, si recuerdan, la idea de átomo no como tal el nombre, de hecho el nombre fue recuperado después, pero la idea acerca de los pensamientos acerca de cómo estaba constituida la materia provienen desde los griegos. En el caso explícito de Demócrito. Entonces, perdón que haya puesto esto en inglés, pero la verdad estaba bonita. Entonces, bueno, en el caso de Demócrito habían pensado en algún momento los filósofos griegos, que eran los científicos de ese momento, que al dividir la materia en partes más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, era casi infinito hasta llegar a una partícula mínima. Entonces, bueno, si pensamos en eso, Dalton lo recupera y le pone átomo, que significa sin división. Entonces, bueno, un átomo es para Dalton una partícula sólida, la cual no se puede dividir. Dalton había inventado una serie de números, déjenle borro esto de acá atrás. Dalton había inventado una serie como de, no de números, sino de símbolos para cada átomo, ¿no? Y hasta se podrían hacer como algunos compuestos. En el caso siguiente, bueno, el problema de Dalton era que solamente explicaba si era sólido, gas, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, seguramente les dijeron sus profes en primer semestre que los sólidos tenían los átomos más cercanos, mientras que los gases más lejanos y los líquidos intermedios. Entonces, bueno, esto funciona muy bien para poder explicar, por ejemplo, los cambios de estado, o funciona también muy bien para poder en algún momento entender la ley de conservación de la materia. Sin embargo, algo que quede claro es que no tiene electrones, no sabemos cuánto pesa exactamente, ¿no? Podemos hacer como una relación entre las masas, pero no tiene nada de electrones. Y bueno, si se dan cuenta, Dalton pensaba que eran todos como del mismo tamaño, ese es uno de los grandes problemas. Posteriormente, viene Thomson. ¿Qué es lo que hace Thomson? No sé si alguna vez se los dijeron, pero se recuerdan, había unos rayos catódicos que tenían carga negativa. Y en algún momento podían ser desviados, aquí en esta parte, por placas cargadas. Estos rayos catódicos en realidad eran los electrones. Y lo único que él hizo entonces fue colocar como como pasas en el pastel, a los electrones alrededor del átomo, mientras que todo lo demás es positivo. De esa manera quedaría neutro. ¿Cuál es la ventaja entonces? Logro explicar cosas de la electricidad, bueno, no sé en el momento pensaba que era.
Logra explicar entonces algunas cosas así, de electricidad y cosas por el estilo, que en ese momento estaban como muy en boga, pero no puedes hacer enlaces como tal. O sea, el problema es que, ¿cómo sabrías cuántos electrones se unen al otro elemento? Un poco ahí va el problema. Piénsalo bien. Entonces, después de eso, viene otro experimento como muy crucial, que es el de Rutherford. Fíjense que si yo usara el modelo de Thomson, hay una placa aquí de oro y aquí está una fuente de partículas alfa. Si el modelo fuera como el de Thomson, las partículas alfa son de carga positiva. Entonces, si el modelo fuera como el de Thomson, o pasarían todas, o a lo mejor se rebotarían, ¿no? Aquí me dicen que pasarían todas. Sin embargo, Rutherford descubrió que solamente el 10% de los rayos positivos rebotaban, lo cual los demás pasaban y se veían reflejados aquí en esta parte de acá. Es decir, aquí hay una placa que sensaba los rayos. ¿Qué es lo que hizo entonces de modificación pensando que todos pasaban o la mayoría pasaba? Lo que hizo fue generar como diferentes órbitas, solamente que había un problemita. El problemita es que todas están en el mismo tamaño, a la misma altura, ¿se dan cuenta? Es decir, todas tienen la misma distancia del centro hacia afuera. Eso genera un gran problema en realidad porque pueden chocar los electrones, porque no sabemos para dónde va cada uno, porque en algún momento pueden decaer, es decir, se ven atraídos hacia el centro. Ya para ese momento se conocían los protones, entonces se van a ver atraídos hacia el centro, de tal manera que en algún momento colapsaría el átomo. Y entonces la materia se haría nada, ¿no? Entonces, por último, tenemos a Bohr, el cual hizo un experimento, no sé si hizo espectros, que es decir, los colores de cada elemento. Y observaba que a veces saltaban los electrones, bueno, no los electrones, de hecho fue un poco tramposo, solo hizo el del átomo de hidrógeno y a partir de él deduce los demás. Pero lo que él pensó es, bueno, si estos colores se desprenden de los elementos, seguramente es porque los electrones pueden saltar o moverse de una órbita a otra, por lo tanto están en diferentes niveles de energía. Es decir, tenemos diferentes distancias del centro hacia afuera. Por ejemplo, en el K está más cercano al centro. ¿En el centro qué hay? En el centro hay protones y neutrones. Recordad que el protón tiene carga positiva y el neutrón tiene carga neutra. Entonces, bueno, los electrones se encuentran alrededor en diferentes orbitales. Por ejemplo, en el caso del átomo de carbono, tiene 6 electrones, se colocan alrededor. Ahorita voy a explicar por qué en esas órbitas. Y si está neutro, también tiene 6 neutrones para que el átomo sea de la misma, ser totalmente neutro, ¿no? 6 cargas negativas con 6 cargas positivas. Y en este caso, debido al peso, también tiene 6 neutrones. Ahora, ¿cómo sé cómo acomodar estas cargas? Entonces, nada más, no sé si recuerdan, pero cada nivel tiene subniveles. Por ejemplo, en el primer nivel solamente tengo capas de tipo S, es decir, como formas de tipo S. Ahorita no me voy a meter mucho en eso, pero en el primer nivel, por lo tanto, solo caben 2 electrones. Vamos a verlo acá mejor. Entonces, en el primer nivel solo caben 2 electrones. En el segundo nivel, la forma en la que pueden estar los átomos, por decirlo así, o el tipo de orbitales que hay es S y P. En el S caben 2 y en el P caben 6, por lo cual en total son 8 electrones. Acá también lo pueden ver, entonces en el primer nivel 2, en el segundo 8. En el tercer nivel caben hasta 18 electrones porque tenemos orbitales o suborbitales S, P y D. En el cuarto nivel caben 32, en el quinto nivel caben 32 y en el séptimo 18, ¿vale? Y en el último 8. Si se acuerdan, el llenado de estas cargas, ahorita lo vamos a recordar, es de forma diagonal. Entonces, bueno, esta es una forma de construir la estructura de Bohr. ¿Por qué es importante la estructura de Bohr? Porque da paso a otras explicaciones, por ejemplo, a cómo se comportan dentro de los enlaces. O qué tipo de enlace tiene. Por eso es importante tomar siempre en cuenta este modelo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. En el caso del sodio, lo voy a recordar aquí nada más. Voy a dibujar para que todo el mundo recuerde, porque seguramente lo conoce. Este aquí es el peso o masa atómica. Y la masa, bueno, ahorita no vamos a verlo, pero está realmente dada en UMAS.
La masa corresponde a la cantidad de protones y neutrones. ¿Por qué estos dos? Porque son los dos que tienen masa. Los electrones son muy pequeños y no tienen masa, sino que giran rápidamente alrededor del núcleo. Y entonces, el número atómico corresponde a la cantidad de protones. Bueno, entonces vamos a ver. Este elemento que es el sodio, entonces, tiene 11 protones. Tiene, por lo tanto, si está neutro, si tiene la carga neutra, tiene también 11 electrones. Es decir, la cantidad de electrones y de protones debe ser la misma si está neutro el átomo. Si no está neutro, habría que ver qué carga quedó. Pero si está neutro, tiene que ser la misma cantidad. Ahora, ¿cómo sabemos cuántos neutrones tiene? Vamos a redondear ahorita por simplicidad a 23 el número, el peso, la masa. Peso, masa, en este caso. Hay diferencias, yo lo sé, con respecto a la gravedad, pero bueno. Entonces, vamos a tomar ese 23. Yo les decía que ese 23 debe ser la suma de protones más neutrones. Si yo ya conozco cuántos protones son, 23 debe ser la suma entonces de 11 protones más un número que desconozco, que en este caso seguramente es 12 para que 11 protones más 12 neutrones sumen 23. Bueno, hasta ahí solamente era como una explicación de cómo sacar cuántos neutrones, protones y electrones tiene. Una vez que ya sabemos esto, voy a borrar un momento. Entonces ya sabemos que entonces tenemos 11 electrones. Voy a ponerle con otro color. 11 electrones. Le voy a poner una E y una carga negativa para recordarlo. Y si ustedes vieron ahorita la construcción, en esta cosita, en el diagrama de llenado de niveles, ahorita olvidé el nombre, tiene otro nombre. Vamos a hacer como si fuera un árbol de Navidad. Algunos dicen que es un árbol de Navidad. Entonces, recuerden que el primer nivel solo tiene S. Suborbital es S. El segundo nivel tiene dos diferentes orbitales, que es S y P. Y el tercero tiene S, P y hasta el D. Vamos a llenarlo, tiene 11, hasta ahí me va a quedar. Digo, ustedes pueden llenar todos, pero ya sé más o menos conozco hasta dónde estamos. Entonces, bueno, voy a poner mi color favorito. ¿Dónde está mi color favorito? Que es el color unicornio. Aquí está. Vamos a llenarlo. Si lleno primero el primer orbital, el 1s, le lleno ahí 2 electrones. Ya llevo 2. Para los 11 me faltan 9. Entonces lleno el 2s. Ya tengo 2 electrones. Lleno ahora, recuerden que es el diagonal, 2p, que son 6 electrones. Entonces llevamos 6 más 2, 8 y 2, 10. Y así como voy en diagonal, lleno el 3s. Y ahí lleno, cabrían 2 electrones, pero si los juntan y los suman todos, ya me estoy pasando, son 12. Entonces no son 12 ahí, sino que nada más es un 1. Esta es la configuración electrónica y esa me va a ayudar a poder hacer la estructura de Bohr. ¿Por qué lo digo? Porque yo ya sé que en el primer nivel de energía le caben 2 electrones. En el segundo nivel de energía quedamos que cabían entonces los 8, porque son 2 más 6. 8, los estoy juntando porque van a la misma distancia. Consideren que los niveles de energía es como la distancia del centro hacia afuera. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por último un último electrón. ¡Ay, qué feo está! Ni modos. Este es mi modelo de Bohr. ¿Para qué me sirve? Me puede decir muchas cosas. Primero, me puede decir dónde está la tabla periódica. Ahorita no lo voy a ver. En teoría eso tenían que haberlo visto en química 1. Pero me puede decir, miren, la terminación del 3S significa en qué parte de la tabla está.
Ese S quiere decir que está del lado izquierdo. Si la tabla está algo así, quiere decir que está de este lado. Y si han visto, está así, ¿no? Entonces quiere decir que el S está de este lado. Aquí quedan los que son D. Aquí los que son P. Para que sepan nada más. Y quiere decir que está en el tercer periodo. Entonces por aquí deben estar. Es una de las cosas que me puede decir, es decir, es un metal. Sé que es un metal por la posición en la tabla periódica, pero también me puede decir, ¿se acuerdan de la idea del octeto? El octeto dice, o la idea del octeto dice que para que un elemento sea estable tiene que llegar a completar el octeto o lo más cercano a él. Si solo tiene un nivel de energía, que es el primero, bueno, por lo menos tiene que tener los dos átomos, los dos electrones que caben en el primer nivel de energía. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, busca otro electrón o busca ceder su electrón. Y en este caso, ¿qué será mejor? Siempre lo pienso así. ¿Qué será mejor? ¿Perder este electrón y que se quede con el objeto que sigue? ¿O ganar 7? Será muy difícil ganar 7. Tendría que encontrar 7 elementos o 7 algo con lo que me dé los electrones. Por lo cual es más fácil perder este electrón. De hecho, si yo hago mi estructura de Lewis, recordarán que la estructura de Lewis solo me dice que tengo que poner sodio y cuántos electrones tiene la última capa, que es 1. ¿Vale? Entonces, este elemento suele perder electrones. Pierde este electrón. Y por eso, cuando hacemos enlace con algún otro, por ejemplo, sodio y cloro, el sodio tiene 17 electrones, entonces la última capa tiene 7. A la hora que el sodio le da 1, completa el octeto. Y el sodio se queda muy feliz porque la capa de abajo tiene los 8 completos. Entonces, este tipo de enlace es el enlace iónico. En el enlace iónico, uno le cede al otro de tal manera que este sodio ya no está neutro, porque le cedió el electrón al otro, queda con una carga positiva. Y este cloro ya no está neutro, ganó un electrón del otro, entonces tiene una carga negativa. Recuerden, no se van a confundir que los electrones siempre tienen cargas negativas. Por eso a la hora que gana un electrón, no quedó positivo, sino negativo. Entonces, los enlaces iónicos suelen formarse entre metales y no metales, es decir, entre elementos que aceptan muy bien los electrones, como el cloro, y elementos que donan muy bien los electrones, como el sodio. ¿Cómo puedo saber cuáles donan y cuáles dan? En general, los que son no metales son los que aceptan, y los metales donan. De hecho, se oxidan fácilmente, que es la donación de electrones. La otra manera de saberlo es a través de una escala llamada escala de Pauling, o electronegatividad de Pauling, en la cual me dice que los elementos que aceptan más fácilmente electrones son los que tienden hacia el número 4. Entonces, para que yo tenga un enlace iónico, la diferencia de electronegatividad entre uno y otro debe ser muy grande, porque si este tiende a 4 o 3 punto algo y este es muy bajito, entonces la diferencia es enorme. Eso lo veremos con calma después sobre la electronegatividad y cómo predecir qué tipo de sal tenemos. Pero bueno, recuerden entonces que en este enlace, en este caso el enlace iónico que escribí yo, mi letra siempre es fea, chicos. Entonces el enlace iónico, lo que tenemos es un metal y un no metal, de tal manera que esto forma redes cristalinas. ¿A qué me refiero con redes cristalinas? Déjenme, les copio, les voy a dibujar aquí mejor. Una red cristalina, ya me acuerdo dónde lo puse. Una red cristalina es una estructura de este tipo en donde tenemos sodio, cloro, repeticiones de los iones negativos y positivos. Son compuestos iónicos que interaccionan debido a que tienen carga, como este es positivo y este es negativo. Pueden interaccionar muy bien con cosas como el agua. Entonces, ustedes recuerdan, si ustedes lo recuerdan, el agua también tiene es un compuesto covalente polar, el cual puede interactuar. Entonces, si se acuerdan, el agua tiene una parte negativa y una parte positiva. La parte positiva es la de los hidrógenos, parcialmente positiva. Y la negativa, o parcialmente negativa, porque no siempre es negativa, es decir, tiene momentos negativos,
es la del oxígeno. Entonces puede interactuar muy bien con los polos. ¿Qué parte del sodio interactuaría con la parte positiva del agua? ¿Qué parte del cloruro de sodio? Entonces voy a hacer otro dibujo aquí. Espérame, vamos a hacer otro dibujo mejor. Entonces, déjenme quito esto primero. Si yo tengo, voy a dibujarlo de manera muy rápida. Los en rosa son sodios, que son positivos, entonces los sodios son positivos y los cloros son negativos. Ahorita no voy a diferenciar entre tamaños, perdón, para que sea más rápido así. Sin embargo, los cloros cuando ganan electrones suelen ser de tamaño más grande, mientras que el sodio, cuando pierde electrones y se vuelve positivo, es más pequeño. Entonces, si recuerdan, les decía, el agua tiene una parte negativa, que es la del oxígeno, y una positiva, que es la del hidrógeno. Entonces, ¿qué parte interactúa con las partes positivas del agua? Pues en realidad interactúa el cloro. Bueno, así no. Comienza a solvatarse y a hacer la redonda. Yo creo que es mejor que les ponga un videito para que ustedes lo vean porque mi dibujo es muy feo. Ahorita les voy a complementar con un video para que ustedes lo tengan bien, ¿vale? Entonces, pero si hay una interacción con las cargas, eso es muy importante. Entonces, por eso las sales suelen ser solubles en agua. Depende de la electronegatividad que tengan o la diferencia de electronegatividad, que lo hablaremos como en 1 o 2 clases, diremos qué tan soluble es la sal o no lo es. Tenemos otro tipo de enlace, que es el enlace covalente polar, como el del agua. Aquí les decía, miren, el hidrógeno tiene un electrón que es el gris, en este caso es esta, y el oxígeno tiene en su última capa 6 electrones. Para que el oxígeno gane, o complete el octeto, perdón, requiere ganar 2, que son los 2 de cada hidrógeno, mientras que para que el hidrógeno complete su octeto o su última capa, solo requiere 1, porque esta capa solo caben 2. Pero la electronegatividad del oxígeno es mayor. Y entonces tiende a jalar los electrones hacia él. Es decir, tiene mayor fuerza para atraerlos hacia él y tiene momentos en los que se los queda. No los roba completamente como es el caso del enlace iónico, pero sí tiene una carga parcial. Les decía, esto significa carga parcial negativa y esto es carga parcial positiva. De tal manera que muy bien puede interactuar con cualquier cosa que tenga cargas. O con las que se puedan formar fuentes de hidrógeno, porque si recuerdan, el agua forma fuentes de hidrógeno muy bien. Entonces, bueno, esto es covalente polar. Algo que se me estaba yendo a decirles. En el caso de los iónicos, suelen ser compuestos que tienen puntos de ebullición y fusión muy altos, debido a que la estructura es como muy unida entre ellas, como si fuera, ya vemos que eran como redes cristalinas, son redes cristalinas muy rígidas. Pero muy curiosamente se rompen fácilmente formando caras planas. En el caso de los covalentes polares, bueno, pueden ser sólidos o líquidos, pero los puntos de fusión son menores. Y ahora tenemos por último el enlace covalente no polar. Por ejemplo, en el caso de los dos oxígenos, cuando se unen, aquí sí comparten totalmente los electrones. Y como ambos jalan los electrones de igual manera, o sea, creo que se me había pasado decirles eso, la electronegatividad es la fuerza con lo que se atraen electrones de otro átomo. Entonces, en este caso, la fuerza con la que atraen es idéntica. Y la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos es 0, por lo cual tienden a compartirlos totalmente. Cada quien necesita uno necesita del otro. Y entonces el enlace es covalente no polar. Igual sucede con dos enlaces con el enlace de nitrógeno, solo que aquí hacen un triple enlace, porque en la última capa tienen 5 cada uno, 6, 7 y 8, para completar el octeto. Por eso tenemos moléculas diatómicas y por eso tenemos moléculas triatómicas. Eso es diatómicas también. Ya estaba yendo a otra cosa. ¿Vale?
También algunas son triatómicas completando el octeto, pero bueno. Entonces, estos son ejemplos de enlaces covalentes no polares, los cuales tienen como características puntos de ebullición muy bajos y no conducen la electricidad. En el caso de los iónicos, conducen muy bien la electricidad porque cuando se separan, generan iones positivos y negativos, como habíamos dicho hace rato. Ay, uf, dibuja feo. Muy bien. Positivos y negativos que permiten hacer una corriente eléctrica. Entonces, si le pongo energía, y si hacia acá está el positivo, este va hacia el positivo y este va hacia el negativo. Y conduce muy bien la electricidad disueltos en agua. Porque para que se hagan iones requieren disolverse en agua. En el caso de los covalentes no polares, tampoco forman iones. Es decir, las moléculas no se rompen, no se generan polos. No se generan iones, perdón, sí se generan polos, pero no se generan iones como tal. Siguen compartiéndose. Entonces, no conduce la electricidad. Y por último, en el caso del enlace covalente no polar, tampoco hay conducción de electricidad y no son solubles en compuestos polares. El otro caso, el cual Pauling no incluyó por desgracia dentro de su tabla como de distribución que él tenía de los enlaces, es los gases metálicos. En el caso metálico, una forma de entender el mecanismo por el cual está dándose este enlace es pensar que las cargas positivas quedan en el centro de cada elemento. O sea, esto es parte de un elemento, pero los electrones se distribuyen por doquier alrededor de ellos y entonces este puede moverse rápidamente y por ejemplo si le pusiera calor de este lado se movería muy rápidamente hasta llegar al otro lado. Por eso son excelentes conductores de electricidad y de calor. Bueno, este modelo es el mar de electrones. Hay otro modelo más que es el modelo de teoría de bandas. Entonces, para concluir, bueno, un poco para ir concluyendo, recordar que entonces que los iones, o sea, cargas positivas y negativas, forman los enlaces iónicos y que estos compuestos iónicos tienen altos puntos de fusión y de ebullición, también son solubles en agua y disueltos en agua debido a que la red cristalina se rompe formando esos iones, conduce la electricidad. En el caso de los enlaces metálicos, sí hay conducción de la electricidad, pero solamente en sólidos, debido a que los electrones se están moviendo por doquier. Y bueno, recordar que este es el modelo del mar de electrones. En el caso de los átomos, cuando es un enlace covalente, es porque no tenemos diferencia entre los elementos que los componen, es decir, pueden ser elementos muy cercanos y con poca diferencia de electronegatividad, y entonces suelen formar, sí pueden formar redes también en algún momento, pero suelen formar moléculas también, ¿no? Aquí como el agua, el amonio, el metano, y ya por último tenemos moléculas, ¿no? Aquí están, tuntún, que en algún momento también pueden formar enlaces intermoleculares. Todo lo que hablé hace ratito eran intramoleculares, enlaces intramoleculares dentro de la molécula. Y estos acá son intermoleculares. Estos no los voy a tocar ahorita, voy a tacharle ahí. No. Entonces recuerden nada más como características de cada uno. En su tarea tienen que intentar hacerlo, ¿vale? Y ya por último, el día de hoy hablaremos acerca de qué es un fenómeno físico y qué es un fenómeno químico. En general podemos clasificar lo que sucede alrededor de nosotros como físico y químico. Es físico cuando solo hablamos de una transformación transitoria, es decir, si yo veo la lluvia que cambia y cae en agua o cambia, más bien, o que el agua cambia hacia forma de nube, es transitorio y depende de muchas cosas alrededor, como la temperatura, la presión, bla, bla, bla. Pero no han cambiado las sustancias, sigue siendo agua. Igual y la contaminación puede añadirse, pero se formaría una mezcla con interacciones débiles. No hay un cambio real, no hay un reacomodo de los átomos, sigue siendo agua. Entonces no hay una alteración de la estructura por dentro. Son fácilmente reversibles por medio de algo físico, es decir, si yo aplico presión, si yo aplico temperatura, ¿no? Algo físico, si yo lo aprieto, puede regresar. En cambio, los químicos son transformaciones permanentes
Fíjense que van a ver en química 4 que también hay reversibles, digo en química 3. Pero la reversibilidad requiere pH, la reversibilidad requiere otras cosas más importantes y reacciones químicas. Entonces, bueno, regularmente se dice que no son reversibles porque cuesta mucho trabajo y energía. Para que sucedan, se requiere ruptura de un tipo de enlace y formación de enlaces nuevos. Porque lo que se está alterando es la estructura molecular, por lo cual no son reversibles mediante los procesos físicos. Entonces, siempre que piensan en reacciones químicas, estamos hablando de fenómenos químicos en los cuales hay un reacomodo de los átomos y por lo tanto una ruptura de los enlaces y una formación de enlaces. Y bueno, solamente para que quede claro, cuando hablamos de enlaces es porque estamos hablando de interacciones de electrones en algún momento o de iones, como es el caso del enlace iónico. Espero que les sirva y si no, pueden consultar cualquier otro video que se encuentre en red. De hecho, dejaré algunos al final de el video. Bueno, abajo, en la descripción del video. Chao.